En el diagrama encontramos un filtro pasabajos de primer orden, el cual permite el paso de señales con frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, mientras atenúa las señales con frecuencias superiores. Es decir, el capacitor se comporta como un circuito abierto para las frecuencias bajas y como un cortocircuito para las frecuencias altas. Una característica de este filtro es que tiene una pendiente de menos 20 decibeles por década, llegando a un desfase máximo de 90 grados a una década posterior a la frecuencia de corte. Mientras tanto, en la frecuencia de corte ocurre un desfase de menos 45 grados. Para el diseño del filtro pasabajas, se plantea una frecuencia de corte de 100 Hz. En la fórmula observamos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por RC, siendo R la resistencia y C el capacitor. Como se puede observar, tendremos dos variables desconocidas, R y C, por lo que habrá que escoger una de las dos. A continuación, elegiremos uno de los dos componentes y seleccionaremos la resistencia, a la cual le daremos un valor de 10 kΩ. Este es un valor fácil de encontrar en las tiendas de electrónica y nos aportará una impedancia alta. A continuación calcularemos el valor del capacitor despejando la fórmula previa, encontrando para este caso, con la frecuencia de corte de 100 Hz y la resistencia de 10 kΩ, un capacitor de 160 nanofarados aproximadamente. Como ejercicio complementario, utilizando el valor de la resistencia propuesta y el valor del capacitor encontrado, determinaremos cuál es la frecuencia de corte real. Para ello encontramos que la frecuencia es de 99.47 Hz, muy cercana a los 100 Hz planteados originalmente. Esto implica un error aceptable del 0.53%. Continuaremos con los cálculos del circuito. Uno de ellos es obtener la ganancia de circuito, que está en la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, denominado HDS, en donde la ecuación resultante es una ecuación algebraica donde ya se han eliminado derivadas e integrales. En esta ecuación encontramos que el resultado es 1 sobre 1 más S por RC. Sin embargo, para analizarlo en el plano de frecuencia, sustituiremos S por J omega, siendo omega la frecuencia en radianes por segundo. En este caso quedaría 1 sobre 1 más JW por RC. Sin embargo, para encontrar la magnitud de la ganancia, recordemos que esto es un vector, por lo tanto el valor absoluto será 1 sobre la raíz de la suma de los términos al cuadrado. Continuando con los cálculos del circuito, observaremos la ganancia del circuito en tres situaciones diferentes. Una, cuando la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, en cuyo caso la ganancia absoluta se considera ideal 1, es decir, no tenemos pérdidas. En este caso, en términos de decibeles, se considera que tenemos 0 decibeles. Sin embargo, la frecuencia de corte, el producto de la frecuencia de corte por R por C, se considera 1. Y en este caso, obtendremos que el valor absoluto de la ganancia es igual a 0.707. Esto significa que tendremos apenas una pérdida del 30% de la ganancia. En términos de decibeles, esto es igual a menos 3 decibeles. Sin embargo, a frecuencias altas encontraremos que la atenuación puede llegar a ser de menos 20 decibeles por década. Esto significa a la frecuencia de corte multiplicada por 10 encontraremos una atenuación de la señal equivalente a menos 20 decibeles. Ahora apreciaremos una tabla de ganancias a diferentes frecuencias, mostrando frecuencias inferiores a la frecuencia de corte y superiores a la frecuencia de corte. Esto en radianes por segundo, mostrando la ganancia absoluta y la equivalencia en decibeles.
Continuando con los cálculos del circuito, encontraremos ahora la impedancia de entrada. Recordemos que el circuito visto desde la entrada representa un circuito serie con la resistencia y el capacitor. Por lo tanto, encontraremos que la impedancia de entrada es igual a la resistencia más el inverso de J omega C, siendo el inverso de J omega C la reactancia capacitiva. De esta forma nos queda una ecuación aún más simple, en donde la impedancia de entrada está en términos de R y la reactancia capacitiva. Recordemos que estos son vectores, por lo tanto, para encontrar la magnitud absoluta de la suma de estos dos vectores, encontraremos que es la raíz cuadrada de la suma de los dos términos elevados al cuadrado. Por lo tanto, para encontrar la impedancia de entrada, primero calcularemos la reactancia capacitiva, recordando que la frecuencia de corte es de 100 Hz y el capacitor tiene una capacitancia de 160 nanofaradios. Por lo tanto, la reactancia capacitiva encontrada es equivalente a 10 kiloohms. El valor absoluto de la impedancia de entrada, recordando que la resistencia es de 10 kiloohms, por lo que el valor absoluto de la impedancia de entrada es igual a 14.14 kiloohms. A continuación se muestra una tabla de impedancias de entrada en función de frecuencias inferiores a la de corte y superiores a la de corte, encontrando que la reactancia capacitiva es mayor a frecuencias menores y disminuye a frecuencias mayores. La impedancia de entrada del circuito también aumenta conforme la frecuencia es inferior a la frecuencia de corte y disminuye a frecuencias altas. Ahora calcularemos la impedancia de salida del circuito. En este caso, la impedancia del circuito vista desde el capacitor, encontraremos que es un circuito paralelo entre la resistencia y el propio capacitor. Por lo tanto, el valor absoluto de la impedancia de salida es el paralelo de la resistencia y la reactancia capacitiva, encontrando para este caso en el numerador la multiplicación de la resistencia por la reactancia capacitiva y en el denominador la raíz cuadrada de la suma de los dos términos elevados al cuadrado. Para este caso consideramos que la resistencia es de 10 kiloohms y la reactancia capacitiva de 9.947 ohms, dándonos un valor absoluto de la impedancia de salida equivalente a 7.034 ohms. Ahora se presenta una tabla de impedancia de salida donde se muestran frecuencias inferiores a la frecuencia de corte y superiores a la misma, encontrando que cuando las frecuencias son menores a la frecuencia de corte, la impedancia de salida es mayor que cuando las frecuencias son mayores a la frecuencia de corte, disminuyendo de manera significativa. Otro de los cálculos importantes es el ángulo de fase. En este caso, la fórmula phi de omega es igual a menos el arco tangente del producto de omega r por c, resultando para la frecuencia de corte un desfase de menos 45 grados. A continuación, una tabla de ángulos de fase donde se muestran frecuencias inferiores a la frecuencia de corte y superiores. Encontraremos que con respecto a la frecuencia de corte tenemos un desfase de menos 45 grados y en frecuencias inferiores se acerca a cero, es decir, no hay un desfase. En cambio, cuando la frecuencia es alta, digamos una década después, nos iremos acercando a los 90 grados de desfase. Ahora observemos un resumen de las especificaciones del circuito. Los componentes del filtro son una resistencia de 10 kiloohms, la cual puede ser de 1/4 de watt al 5%, un capacitor de 160 nanofaradios de tipo cerámico o poliéster, hasta 50 volts. Como parámetros clave, recordemos que la frecuencia de corte idealmente es de 100 Hz, sin embargo la frecuencia real es de 99.47 Hz. La ganancia en la banda pasante es de 0 decibeles, significa que no tenemos pérdidas,
y la ganancia en la frecuencia de corte es de menos 3 decibeles. Mientras tanto, la pendiente de atenuación es de menos 20 decibeles por década y la impedancia de entrada a la frecuencia de corte es de 14.14 kiloohms, mientras la impedancia de salida a la frecuencia de corte es de 7.03 kiloohms y con un desfase en la frecuencia de corte de menos 45 grados. A continuación simularemos el circuito dentro de Proteus y colocaremos una fuente de voltaje senoidal con los siguientes parámetros. Colocaremos el nombre de la fuente como B1, asignaremos una amplitud de 1, una frecuencia de 1 Hz y un desfase de 0 grados. A continuación en el circuito colocaremos una punta de prueba de voltaje. El simulador le asignará un nombre de manera automática. Lo editaremos y lo cambiaremos por C1 Out. Ahora tomaremos de la barra de instrumentos el graficador de frecuencia y lo dibujaremos al lado derecho del circuito en forma rectangular. A continuación aplicamos el botón derecho del mouse para observar las propiedades del componente. Buscamos la propiedad de referencia donde seleccionaremos la fuente senoidal B1. A continuación observaremos la propiedad de frecuencia de inicio y en este caso le daremos una frecuencia de 10 Hz. Para la frecuencia de paro de simulación le colocaremos 10 kHz. A continuación damos clic con el botón derecho sobre el objeto y ahora buscaremos agregar la señal que queremos trazar en la gráfica. Una vez que se abre la ventana de selección, tomaremos la señal C1 Out. Una vez realizada esta acción, a continuación nuevamente sobre el objeto daremos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción simular, teniendo así la gráfica esperada, en donde encontraremos una gráfica de la magnitud de respuesta del circuito. A continuación arrastraremos la etiqueta C1 Out del circuito hacia la esquina inferior derecha, donde aparece una leyenda con el nombre de fase, y realizamos nuevamente la simulación. Con esto habremos obtenido la gráfica de respuesta de fase del circuito, con lo que completamos el análisis de bode. Para analizar con mejor detalle la gráfica, podemos darle doble clic a la cabecera del instrumento, en donde podremos analizar cada uno de los puntos de interés, como puede ser la frecuencia inicial, la frecuencia de corte o la frecuencia final. De esta forma obtendremos, tocando con el puntero del mouse sobre las líneas de cruce, ya sea en la gráfica de ganancia o en la de desfase, obteniendo resultados de la selección del puntero del mouse en la parte inferior de la gráfica, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, obteniendo, por ejemplo, para el caso de la magnitud, del lado izquierdo la frecuencia de corte y del lado derecho la magnitud de la salida del circuito. En el caso de la señal de fase, obtendremos del lado izquierdo la frecuencia y del lado derecho el ángulo de desfase. Otra de las características interesantes de Proteus es que podemos agregar módulos de Laplace como si se tratara de cualquier otro componente. Basta con buscarlo y escribir la palabra Laplace, encontraremos una lista de ellos. Para efectos de simulación seleccionaremos el filtro pasabajo de primer orden. Tras colocar el componente y conectarlo, editaremos las propiedades e insertaremos el valor de tau, que recordemos es el producto de R por C. Como salida del bloque también colocaremos una punta de prueba de voltaje y de aquí en adelante realizaremos los mismos pasos que realizamos con el circuito RC anterior. El resultado que obtendremos es idéntico, pues el bloque de Laplace es el modelo matemático del circuito pasabajos.